El genio del cristianismo sigue siendo punto de partida para los grandes aportes del catolicismo a la cuestión social. A principios del siglo XIX, después del caos revolucionario francés, invocando la historia, la razón y el sentimiento, François-René de Chateaubriand, 1768 a 1848, escribió en 1802, El genio del cristianismo, rehabilitando estéticamente el catolicismo que había perdido mucho espacio durante la Revolución Francesa. De 1791 al 1792 Chateaubriand vivió en Estados Unidos. Regresó a Francia cuando se enteró que el rey Luis XVI estaba prisionero. Herido durante la época de la Revolución, se refugió en Londres, 1794 a 1799. En 1797 publicó su primer libro, Ensayo histórico, política y moral sobre las revoluciones. En 1801 publicó Atala, un episodio de la obra que aparecerá un año más tarde, y otra obra titulada René. Esta última es una exótica descripción de la naturaleza, una obra romántica. Toda su literatura es una riqueza de prosa musical. El libro, El genio del cristianismo, destaca los beneficios de carácter social que el cristianismo ha aportado a la humanidad, siendo la primera en resaltar la obra social del cristianismo. Únicamente en el catolicismo se encuentra la salvación de la sociedad y la verdad religiosa. Chateaubriand expone que la religión católica es una fe razonada y razonable, destinada a salvar a los hombres y a la sociedad. Su obra despertó mucho interés entre laicos y religiosos. Fue el primer católico que expuso públicamente ideas claras sobre asuntos sociales de la época. Durante su juventud el gran escritor francés había seguido los postulados del enciclopedismo, pero la muerte, primero de su madre, y después la de su hermana, produce en él una convulsión interior y se convierte al cristianismo. La idea motriz o hilo conductor de esta voluminosa obra parte de esta premisa: la religión cristiana es la verdadera porque es la más hermosa, por tanto los franceses no deben sentir vergüenza de su fe, antes bien deben estar orgullosos de sus raíces cristianas. Una singular apología al identificar la verdad con la belleza. El genio del cristianismo sigue siendo una llamada de atención sobre el amplísimo abanico de aspectos en los que el cristianismo se presenta como algo bello a los ojos de alguien que mira, intenta apurar la realidad de lo que tiene ante los ojos y, sencillamente, se asombra. Desde la Eucaristía a la música, desde la oratoria a la arquitectura, el escritor francés va pasando revista de los más diversos modos de ver el cristianismo y lo compara con lo que, en 1802, sabía de otras culturas y de otras religiones. Lo llamativo es que lo que más importara a Chateaubriand fuera la belleza, pero no la belleza de la historia de Jesucristo, que es lo que es el cristianismo, sino la belleza de aquello a lo que su historia ha dado lugar en la capacidad creativa humana. Hay que recordar que el genio del cristianismo es, por lo menos, en el sentido de que palpita en él la convicción de que no hay nada más bello que el cristianismo, hasta el punto de que, en las propias artes plásticas, no hay nada superior al arte cristiano, y eso justo porque es cristiano. Chateaubriand aún remite de vez en cuando a la armonía, que era la referencia clásica, que la armonía era el criterio que daba razón del canon estético recibido de los griegos, pero que lo que definía ese canon era la razón humana y que, por encima de ella, estaba la divina, que era la que se traslucía en la estética romántica. Que Chateaubriand dijera todo eso en 1802 cuando humeaban aún las iglesias destruidas desde el estallido revolucionario de 1789, el clero francés estaba diezmado, no pocos franceses habían muerto violentamente por tener la osadía de confesarse o cumplir por Pascua. El genio del cristianismo se hizo un libro popular, circuló ampliamente en los tiempos del consulado. Napoleón, en su interés de ganarse la buena voluntad del Papa, para convertirse en emperador, se ocupó de divulgar esta obra. Ninguna religión positiva en el mundo ha desarrollado tanto esta dimensión artística. El autor enfoca el problema social, proponiendo un nuevo orden basado en los fundamentos del cristianismo. Casi todas las obras anteriores trataban solo el problema religioso. Los cambios profundos que se estaban produciendo como resultados de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa aportaban nuevos elementos sobre la cuestión social. Los preceptos del Evangelio hacen el verdadero ciudadano. En 1809 Chateaubriand escribió Los mártires, que es una celebración de la victoria del cristianismo sobre el paganismo. Muchos años más tarde publicó Las aventuras del último Abencerraje, que trata sobre una familia del reino árabe granadino. Durante el imperio de Napoleón, Chateaubriand desempeñó una carrera diplomática. Se ocupó de la embajada de Francia en Roma, pero renunció cuando éste cometió el crimen de fusilar al duque de Enghien. Luego, cuando gobernó Carlos X,
Chateaubriand fue embajador en Londres, 1822, y ministro de Asuntos Extranjeros, abandonando el cargo cuando el gobernante se lanzó por el camino del despotismo. Federico Owsenham, el más lúcido de los laicos del siglo XIX, conoció y trató personalmente al autor de El genio del cristianismo. En una conversación le dijo: «Usted nos ha enseñado que no basta demostrar la existencia de Dios o las verdades del dogma para atraer los espíritus hacia el cristianismo, y que para conciliar el mundo moderno con la religión es necesario probar que ella no solo es verdadera, sino también hermosa y civilizada». Chateaubriand escribió en diversas revistas, ocupó varios cargos públicos y diplomáticos, fue un aventurero recorriendo diversos países y continentes, escribió obras de teatro, además otro importante libro titulado Memoria de ultratumba, pero su gran aporte al catolicismo social fue El genio del cristianismo, donde combate las desigualdades sociales y económicas, propiciando la igualdad evangélica como virtud para superar todas las desigualdades. El siglo XIX amaneció con la gran obra, El genio del cristianismo, punto de partida para los grandes aportes del catolicismo a la cuestión social, sirvió de base para un proceso que se ha profundizado con el tiempo. Chateaubriand llevó un estilo de vida muy particular, se extravió varias veces en la sensualidad, pero su fe permaneció intacta. No pidas a la multitud unas virtudes que estén por encima de la naturaleza. Un tiempo vendrá, un tiempo poderosamente libre, con toda la plenitud de la igualdad evangélica. Chateaubriand inició el siglo XIX con un valioso aporte de los laicos para el cristianismo social. Él inspiró a muchos a la labor de la participación de los hombres de ideas espirituales a desarrollarlas en el mundo social.